Noviembre de Bárbara Cartland, capítulo 2, parte 2. No lo haré, papá, exclamó ahora con determinación. Me fugaré, o más bien tú me llevarás lejos. Podemos escondernos para que mamá no pueda encontrarnos. Unió las manos al hablar, pero se puso muy rígida cuando él contestó con voz grave. Tú sabes que eso sería imposible, queridita. Y tú tienes que casarte algún día. Sí, por supuesto, reconoció Magnolia. Pero quiero casarme con un hombre que yo elija y alguien que yo ame, como en todas las historias que me contabas cuando era niña. Hubo una expresión muy triste en los ojos de su padre cuando dijo: Eso es algo que a mí me gustaría también, pero Magnolia, tú eres lo bastante inteligente para poder enfrentarte a la realidad. ¿En dónde vas a conocer a ese hombre? Pensé que tal vez lo había conocido anoche. Hubo un momento de silencio antes que su padre añadiera: Te vi bailando con el hombre con el que estás pensando. Si lo conoces, papá, háblame de él, rogó Magnolia con ansiedad. Reconozco que es un joven inglés muy atractivo, contestó su padre. Hablé con él más tarde, anoche, y comprendí enseguida que le había pedido a alguien que nos presentara para poder verte de nuevo. ¡Oh, papá! La exclamación era muy reveladora, igual que la excitación en los ojos de Magnolia. Muchas personas, sin embargo, me dijeron por qué estaba aquí el señor Eric Dinsdale. Había algo en el tono de voz de su padre que obligó a Magnolia a mirarlo con expresión interrogante. Él continuó: Está aquí, queridita, para encontrar a una esposa rica. Su respuesta hizo que su hija sintiera que el corazón se le partía en 1000 pedazos. No has tenido oportunidad, queridita, de conocer muchos jóvenes, lo cual ha sido un error. Así que te va a ser difícil distinguir entre un hombre de valía y uno que no lo es. ¿Y tú crees, dijo Magnolia con una voz que no sonaba como la suya, que él estaba solo interesado en mí porque soy rica? Estoy seguro, contestó su padre, de que le interesaste porque eres hermosa, y no solo ya no tuvo ojos para ninguna otra muchacha en el baile. Al mismo tiempo estaba pensando en lo afortunado que era al haber encontrado a alguien que le gustaba y que además tenía mucho dinero. Magnolia trató de ahogar un pequeño grito y se puso de pie de un salto. Tú haces que todo parezca horrible y sucio, exclamó con furia. ¿Cómo podré nunca saber si un hombre piensa en mí o en mi dinero y no en mí? Su voz se quebró en la última palabra y su padre extendió la mano para tomar la suya y traerla a su lado. Pasó un brazo alrededor de ella y luego de un momento de resistencia, Magnolia apoyó la cabeza sobre su hombro como lo había hecho desde niña. Ahora escúchame bien, agregó su padre con voz suave. Todos tienen algún tipo de impedimento en su vida. Comprendió que Magnolia lo estaba escuchando con atención cuando preguntó: ¿Has pensado alguna vez lo que habría sido nacer paralítica o ciega? ¿O haber heredado alguna enfermedad incurable? Magnolia emitió un leve murmullo, pero no lo interrumpió. El dinero puede ser una bendición y una comodidad. Puede ser también un impedimento. Por lo tanto, tienes que acomodarte a vivir con él. Como el ciego tiene que entrenar sus sentidos para compensar la falta de vista, o el sordo tiene que aprender a leer los labios. Entiendo lo que estás diciendo, papá. Sin embargo, debe haber un hombre en alguna parte del mundo que pueda amarme por mí misma, ¿no crees? Su padre sonrió. Habrá muchos hombres que te amen, Magnolia, y sin duda alguna, tarde o temprano, tú misma te enamorarás. Pero en el mundo en que vives, para que una muchacha esté libre de restricciones que la aprisionan de la cuna a la tumba, tiene que casarse. Pero solo cambia la potestad de los padres por la de su marido, contestó Magnolia. Aún mientras hablaba, pensó que su madre era, sin duda alguna, una mujer libre, sobre la cual nadie ejercía ninguna autoridad, y que sus amigos, hombres o mujeres, eran elegidos por ella sin ninguna interferencia de su marido. Entonces cruzó por la mente de Magnolia el pensamiento de que las damas que asistían a las fiestas que daba su madre hablaban también de los idilios extramatrimoniales que eran la comidilla de todo Nueva York. Aunque escogían sus palabras con todo cuidado cuando hablaban frente a las jóvenes, ella era lo bastante inteligente como para percibir la segunda intención oculta. Se había dado cuenta de que tanto el hombre como la mujer en cuestión estaban casados cada uno por su lado, y hasta ese momento no había comprendido que su relación era clandestina.
Se hablaba mucho también de que el príncipe de Gales en Inglaterra estaba enamorado de Lily Langtry. Ella era una actriz que había causado sensación en los Estados Unidos, pero de alguna manera incomprensible era también una dama de noble cuna, aceptada por numerosas anfitrionas en Nueva York, aunque su madre no estaba entre ellas. En voz alta preguntó: ¿Estás sugiriendo en serio, papá, que yo me case con este duque, como quiere mamá, sin conocerlo, ya no digamos amarlo? Creo que está mal que no quiera venir a Nueva York a conocerte, contestó su padre. Si dependiese de mí, Magnolia, te aseguro que impediría que tu madre te llevara a Inglaterra, y tu boda tendría que celebrarse aquí como es debido. ¿Vas a dejar que mamá me haga esto? ¿Cómo es posible, papá? No creo que nada de lo que yo pudiera decir tuviera influencia, contestó su padre con franqueza. Y en cierta forma, querida mía, creo que es tu solución, y es una solución que tendrás que aceptar. Magnolia alzó la cabeza de su hombro. No sé de qué estás hablando, papá, no te entiendo. Entonces déjame explicártelo, repuso su padre, tomando su mano entre las suyas. Tú sabes, sin que necesite decírtelo, que eres una de las herederas más ricas de los Estados Unidos. No solo mi fortuna, sino la de tu madre también serán tuyas cuando muramos. Además, tu abuela te dejó una considerable suma de dinero que se ha multiplicado y tomado proporciones astronómicas mientras tú crecías. Sí, lo sé, reconoció Magnolia. Eso significa que eres el blanco de cuanto cazafortunas hay en América, Europa y hasta donde yo sé, la remota Mongolia. Magnolia no pudo evitar que sus labios se curvaran en una leve sonrisa, pero no interrumpió, y su padre continuó diciendo: En estas circunstancias es muy improbable que un hombre decente, con un poco de dignidad, quiera casarse contigo. Magnolia pareció asombrada, pero él prosiguió: Esa es la verdad, y es una verdad que tienes que aceptar. A la mayor parte de los hombres les disgusta que su esposa tenga más dinero que ellos. Los ingleses, en forma particular, echarían a correr antes de ser acusados de cazafortunas. ¿Quieres decir, preguntó Magnolia en voz muy baja, que ningún hombre que tú llamaras decente me pediría nunca que me casara con él? Digamos que la posibilidad es tan remota que no vale la pena tomarla en cuenta. Por lo tanto, tienes que enfrentarte a la alternativa. ¿Y cuál es? Si vas a venderte, y a eso se reduce todo, más vale que apuntes alto y aceptes la proposición de tu madre. —¡Un duque! —exclamó Magnolia llena de desprecio. En realidad —contestó su padre—, yo sé que ella estaba pensando en conseguir un príncipe para ti, si quedara alguno disponible en Europa, pero un duque inglés es casi el equivalente. Los reyes, según describió, insisten todavía en mezclar su sangre solo con la realeza. Su padre habló de una manera tan graciosa que casi a su pesar Magnolia no pudo evitar reír. —Estás haciendo un chiste de todo esto, papá —le reprochó con suavidad—, pero para mí no tiene ninguna gracia. Lo sé, queridita mía. Y como comprendí que esto era lo que tu madre estaba planeando, tan pronto como Lady Edith Bourne volvió a Nueva York, me ocupé de hacer algunas averiguaciones sobre el duque de Otterburn. ¿Y qué supiste, papá? Que él no esperaba heredar el título porque tenía un hermano mayor, que hizo una distinguida carrera en el ejército y que se sostenía él mismo con toda dignidad hasta que se convirtió por azares del destino en el duque de Otterburn y heredó el título con una montaña de deudas. —¿Que puede pagar con mi dinero? —observó Magnolia con voz aguda. No creo que de otra manera el duque se rebajaría a casarse con una norteamericana. —¿Rebajarse? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los aristócratas ingleses, que se dan grandes aires de grandeza, consideran que nos están haciendo un favor si reparamos sus ruinosas casas ancestrales y modernizamos sus anticuadas granjas, a cambio de que nuestras hijas puedan andar con una apolillada corona encima de la cabeza. Ahora Magnolia se echó a reír con mayor naturalidad, y su risa resultó un sonido muy grato. Enseguida la sonrisa volvió a desaparecer de sus labios para añadir: —Pero el duque sería mi esposo. ¿No sería posible darle ese dinero que necesita para hacer todas esas cosas y quedarme contigo? No sería una solución práctica, queridita. Tu madre está decidida a poder jactarse diciendo: mi hija es una duquesa. Lo que me estás diciendo, papá, es que si no es el duque sería cualquier otro, ¿no es cierto? Exacto.
Sin embargo, a mí me parece un poco mejor que los otros candidatos que ha estado contemplando tu madre desde que abandonaste la escuela. Solo puedo decir que, tratándose de un hombre que no conozco y que no ha tenido la decencia de cruzar el Atlántico para conocer a su futura esposa, podría ser peor. Oh, papá. De nuevo el grito de una niña que siente que le están quitando su último baluarte de seguridad. Por primera vez desde que había entrado en el estudio, los ojos de Magnolia se llenaron de lágrimas. Miró a su padre y dijo con voz entrecortada: «Yo pensé que tú me salvarías, que te opondrías a mamá, que pensarías en alguna forma maravillosa de que yo pudiera seguir contigo. No quiero casarme con ningún hombre o algún infame cazafortunas al que no le importa si soy negra, blanca o amarilla, o si tengo el labio leporino o un cuerno deforme, con tal que sea rica». «Esa no es verdad», contestó su padre. «Lady Edith debe haberle dicho, sin duda, lo hermosa que eres». Entonces, al ver las lágrimas corriendo por el rostro de su hija, el señor Vanderbilt la atrajo a su pecho y murmuró con una voz ronca que ella casi no pudo reconocer: «No llores, queridita. Si tú no puedes soportar eso, yo tampoco podré hacerlo. ¿Puedes imaginarte cómo será mi vida sin ti y cuánto voy a echarte de menos?» Debido al dolor que había en la voz de su padre, Magnolia rompió a llorar y sollozó apoyada contra él, como lo había hecho cuando era niña. «Es tan difícil esto para mí, papá». Cuando él comprendió lo alterada que estaba, se impuso a sí mismo decir en un tono diferente de voz: «Ahora puedo cruzar el Atlántico en 9 días, y te prometo que si tu madre me lo permite, iré a verte una docena de veces al año. Y creo que de todas maneras, el duque tiene algunos cuadros muy buenos». Magnolia sintió que el llanto la ahogaba al decir: «Si los tuviera, los hubiese vendido». «Tal vez no tenga derecho a hacerlo», contestó el señor Vanderbilt. «De todos modos, con cuadros o sin ellos, te prometo, mi amor, ser un visitante frecuente en Inglaterra, porque no soporto la idea de perderte». Magnolia levantó la cabeza. Se le veía muy hermosa a pesar de que sus largas pestañas oscuras estaban húmedas y las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas. Al verla, su padre pensó que era tan hermosa que no solo era perverso, sino obsceno que se le casara con un hombre que estaba interesado solo en su cuenta bancaria y no en ella como mujer. Sabía demasiado bien lo que había dicho a Magnolia y que era cierto. Había pocos hombres, si es que había alguno, que él consideraría dignos de ser su yerno, dispuestos a casarse con una mujer tan rica como Magnolia. Los demás eran tan indignos de ella que no podía pensar ni siquiera en someterla a la humillación de semejante matrimonio. Había un joven príncipe italiano, cuyas escapadas desde que se casara con una heredera norteamericana habían sido el comentario de todo Nueva York, y el señor Vanderbilt se alegró de que Magnolia no hubiera oído hablar de él. Se calculaba que en 7 años el príncipe había gastado más de $5 millones del dinero de su esposa. Lo había dilapidado en mesas de juego, en mujeres de toda clase social y de toda nacionalidad, en yates, casas, fuegos artificiales, bailarinas, músicos y bebida suficiente para colmar un océano. En América y en Europa, las extravagancias del príncipe lo habían convertido en una celebridad, mientras que su esposa, de la que provenía todo el dinero, languidecía convertida en un fantasma insignificante que pocos reconocían y la mayor parte había olvidado. «Eso no le sucederá a Magnolia», se prometió el señor Vanderbilt. Al mismo tiempo, cuando escuchaba otras historias similares, lo invadía un verdadero pánico. Cuando su esposa decidía algo o ponía interés profundo en algo, se convertía en el punto focal de su vida. Se concentraba en perseguir lo que quería, y nada ni nadie le impediría obtenerlo. El señor Vanderbilt, que había viajado mucho por Europa, sabía que un caballero inglés actuaba en general de manera respetuosa ante su esposa. Tenía también un horror innato a la publicidad y al escándalo, y por lo tanto, en la mayor parte de los casos se comportaba en forma muy circunspecta. Más aún, en lo que a la aristocracia se refería, pensaba que era su deber cuidar de quienes dependían de ellos. Eso incluía a los pensionados por ancianidad, los parientes pobres, sus hospicios y sus orfanatos. En la misma categoría estaba incluida la esposa.
No era una alternativa muy agradable, pensó el señor Vanderbilt con amargura, cuando examinó el futuro de Magnolia de manera objetiva y con la inteligencia que aplicaba a todo lo que hacía en la vida. En general, sin embargo, estaba a favor de los ingleses y a su hija, a quien amaba y consideraba demasiado inteligente y sensitiva para casarse con uno de los hijos de las damas de la sociedad neoyorquina, podía sucederle algo peor que casarse con un inglés. Magnolia se había levantado del sofá para atravesar la habitación hacia donde estaba el primer Sisley que su padre había comprado y que estaba colgado en un lugar donde la luz de la ventana parecía reflejarse en el cuadro. Se quedó contemplándolo, y ahora la hizo sentir como si estuviera extendiendo los brazos hacia algo tan hermoso y a la vez tan intangible que no podía darle un nombre. Entonces, como si ni siquiera la magia del Sisley pudiera evitar que se sintiera muy humana, las lágrimas llenaron de nuevo los ojos de ella y corrió hacia su padre para rodearlo con sus brazos. «Oh, papá, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo puedo hacer algo que yo sé que es malo y al mismo tiempo seguir viviendo?» Fin de este capítulo 2 de la novela Novia en Venta de Bárbara Cartland. Si les gustó, por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.